Del control ya habíamos dicho que era con PWM, el pulso de 3 a 5 voltios más o menos. Puede trabajar hasta 6 voltios si alguien le pone más. Se quema. Aquí estas especificaciones que están acá es para el MG90, es el que ustedes tienen o la mayoría tiene. Yo tengo acá un motor suyo, Enrique. Y me dice cuándo va a venir por acá. La última vez se me olvidó. Bueno, entonces miren, aquí tenemos también el tiempo, ancho de pulso. Si queremos que esté en 0 grados, en 90 o en 180, acá nos dice el tiempo. Miren. Nos lo dice en microsegundos y en milisegundos. Yo les dije que le pusieran 50, pero acá en el documento pues está más específico, nos dice 0.65 milisegundos. El ancho de pulso va a tener que durar en pulso positivo, digamos. A ver aquí si se puede traba esto ustedes. ¿Qué es eso ahí? Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? De que en tiempo en alto tiene que estar 0.65 milisegundos, miren, para que esté en 0 grados. Para que se mueva a 90 grados tiene que estar pulso tiempo en alto 1.55 milisegundos y para que esté en 180 tiene que estar 2.5 milisegundos. Entonces acá nos da el tiempo. Entonces, miren, aquí dice, si deseamos llevar el eje a 0 grados, se deben introducir al servomotor pulsos de 0.6 milisegundos aproximadamente cada 20 milisegundos. Entonces aquí nos explica cuánto tiempo tiene que estar el pulso en alto. Así nos quedaría más o menos, miren, y todo el tiempo restante quedaría en tiempo en bajo, solo esto en alto. En el otro para 90 grados, miren, tiene que estar 1.5 milisegundos en alto y 20 en bajo. Y para 180, 2.6 y el resto en bajo. Aquí tenemos el ejemplo de programación. Solo es de copiar. Solo es de copiar. Tenemos otro ejemplo por aquí abajito. Solo es de copiar también. Miren. Aquí es de copiar. La diferencia es que aquí se está utilizando variables, ¿no? Pero al final pues es lo mismo. Miren. Solo es de copiar este programita y listo. Profe, yo estaba probando con ese símbolo, pero ¿Ah? no me dio, no sé por qué. Tiene que tener activas todas las librerías, si lo tiene, con un chequecito. Sí, todo. Y no le aparece eso. ¿Está usando el portable o el normal? Yo creo que el portable, profe. Entonces no debería de dar problemas. Si no le funciona, ya tiene activas todas las librerías, entonces no utilicemos este símbolo. Este solo nos sirve para declarar variables, pero miren, puerto B es igual a, en lugar de poner puerto B punto cero, solo se escribe servo. Entonces aquí solo le ponen puerto B es igual a 1 y aquí puerto B es igual a 0. En lugar de poner servo se pone puerto B, ¿va? Por B. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, pero aquí se trató de explicar. Lo que pasa es que
no han ni siquiera descargado este PDF, creo yo, sinceramente, ¿no? Sinceramente. Ya lo hemos platicado muchas veces de que a veces nosotros los guatemaltecos, malos guatemaltecos, nos dejan una tarea, solo ponemos en Google tarea tal y tal y esperamos de que ahí ya esté resuelta la tarea. Y aquí prácticamente ya está resuelta la tarea, pero no nos gusta leer, nos gusta que nos den todo ahí servidito en bandeja de plata, dice. Entonces aquí está explicado cómo funciona. Con ciclos, con ciclos. Después lo vamos a ver con PWM. Con PWM necesitamos otro tipo de fórmulas. Todavía no lo hemos visto. Hay un video en YouTube por si lo quieren adelantar. Y si no, lo vamos a explicar aquí de todas maneras. Entonces probemos con este programa, leamos este documento y mañana, pues, ya que tengan acá leído este documento, podemos resolver ya las dudas que tengan. Bueno, entonces vamos a explicar por favor ahora los puertos análogos del puerto del PIC. Vamos a explicar los puertos análogos del PIC. Ya es el último tema. Ya casi estamos terminando. Entonces pasémonos al pizarrón. Estamos en reparación de computadoras. Yo sé que están cansados y todo. Ya es lo último, echémosle ganas. Estudiemos unos 45 minutos y vamos a descansar. Y vamos a descansar. Entonces pongamos ahí como título convertidor, pongámosle convertidor ADC. Significa esto es bien importante. A mí me hubiera gustado que estuvieran en una plática que les dieron a los de sexto. ¿Por qué solo se las dieron a los de sexto? Porque como ellos son graduados, llegaron unos ingenieros de la Mariano Galvez haciendo su publicidad y todo, ¿va? Pues ese era el objetivo, hacer su publicidad para que ellos se inscriban a la Universidad Mariano. Pero entonces me preguntaron, la coordinadora, mire, profe, fíjese que tal y tal fecha van a venir unos ingenieros a dar plática y quieren dar como una clase. Deme un tema, de qué quiere que platique. Entonces yo les dije que hablen sobre microcontroladores, porque eso es lo que más les va a dar dinero. Si alguien se dedica a diseñar o a trabajar en la industria, los microcontroladores están en todos lados. Y entonces ellos vinieron y empezaron a hablar, miren, como que si yo les hubiera dicho, repitan lo que yo digo. Entonces ellos empezaron a hablar de que en la universidad pues les van a enseñar a trabajar con Arduino, pero Arduino no está en la industria, sino que lo que más se ve es PIC y PLC, lo que ustedes ya empezaron a ver en taller con el profe Luis. Y miren, cabal, lo que ya les he dicho. Y dieron unos ejemplos de algunos proyectos que los estudiantes de ingeniería hacen. Y
Son exactamente casi los mismos proyectos que ustedes hacen. Los de sexto están trabajando en una casa, pues aquí es una maqueta de una casa, pero con un montón de sensores y ellos lo explicaron como un invernadero, pero es casi lo mismo. Solo que en lugar de casa, invernadero. Entonces ustedes son expertos en todo esto, sin que ustedes lo sepan, tienen un nivel muy alto. Esto de los sensores analógicos es muy importante. En la industria hay muchos o la mayoría de sensores son analógicos. Son analógicos. Entonces vamos a empezar hablando para que ustedes vayan entendiendo que es algo analógico. Veámoslo como gráfica. Veámoslo como una gráfica. Vamos a tener del lado izquierdo los sensores digitales. Vamos a tener por acá lo digital y por acá lo analógico. Lo análogo. Entonces lo digital sabemos de que solo existe 0 y 1. Estamos hablando en binario. 0 y 1. ¿Hay voltaje o no hay voltaje? No hay un intermedio de que medio voltaje, hay un poquito ahí de voltaje. No hay o sí o no va. No hay otra cosa. Es lo que hemos estado trabajando desde cuarto, ¿va? Con unos y con ceros. Y la vida sigue funcionando igual, ¿va? Unos y ceros. La gráfica, pues, estamos bien acostumbrados. La cuadrada. Creo que ustedes en taller también me mencionaron de que estaban viendo tipos de señales. Entonces, ¿el sensor detecta algo o no detecta? No hay otro, no hay otro intermedio acá que medio detecta. ¿No? Podríamos decir un sensor de luz, o hay luz o no hay luz. Uno digital, ¿no? No hay medio luz o hay un poquito de luz. No podemos decir eso. Un sensor de movimiento o detecta movimiento o no detecta movimiento. ¿Se está moviendo o no se está moviendo? No hay un intermedio ahí de que, no sé, no hay intermedio, no hay intermedio. Ahora en un analógico sí podemos tener intermedios. Los sensores analógicos tienen esta forma. Lo vamos a estudiar. Se comportan de esta forma, mire. Se comportan en esta forma. Es una recta con una pendiente. Una recta con una pendiente. Puede tener cualquier gráfica. Puede ir así. Puede ir, no sé, así. Puede agarrar una forma senoidal. Puede agarrar una forma de sierra o una forma triangular. Puede tener cualquier forma un sensor analógico. Incluso nos puede dar negativos. Puede cruzar acá para el cuadrante negativo. Pero esto quiere decir de que puede ir variando, mire, puede ir variando. Yo les mencionaba un sensor de luz acá, lo podemos convertir en digital, puede decir de que hay luz o no hay luz. Pero un sensor de luz también puede ser análogo. Nos puede mostrar cuánta cantidad de luz hay. Entonces miren, ahí ya se vuelve un poquito más interesante, ¿verdad? Porque acá solo hay luz o no hay luz. Acá nos puede indicar cuánta cantidad de luz hay en cierto momento. En cierto momento nos puede indicar cuánta cantidad de luz. O sea, esto va variando. Un sensor de temperatura, que es muy común que lo hagamos.
nos puede medir cuánta temperatura hay en la máquina, digamos, que no sobrecaliente, entonces la temperatura va variando conforme el tiempo va subiendo de temperatura o va bajando, puede haber bajo cero, ¿verdad? Temperaturas bajo cero en alguna máquina que necesitemos congelar o en otra máquina que necesitemos calentar hasta el punto de fusión de algún material o algo por el estilo. Entonces los analógicos son más precisos, ¿verdad? O sea, puedo tener más valores. Miren todos los valores que puedo tener acá. Si a ustedes les gusta matemática, nosotros hemos estudiado que una línea es una sucesión de puntos. Yo puedo estudiar cada puntito aquí, miren. Puedo tomar datos de este sensor en cada instante. En cada instante, miren, puedo analizar cada punto de estos. No sé si me van entendiendo ahí. Por favor, agarrémosle ahí interés en estos temas porque son bien importantes y si a ustedes les gusta, pues son bien interesantes también estudiar todo este tipo de comportamientos. Entonces, eso es lo analógico. Eso es lo analógico. En estos sensores, estamos hablando acá de tiempo. Está dado en segundos versus voltaje. Está dado en voltios. Igual en este sensor digital estamos hablando de tiempo versus voltaje. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos sensores que no envían voltaje. Son unos sensores más especiales que envían un tipo de señal. Un tipo de señal, ya no es voltaje, sino que es señal. Por ejemplo, el módulo Bluetooth ya no envía voltaje, sino que envía un tipo de señal. Ya envía un tipo de señal que ya ese tipo de señal es una señal de transmisión. Una señal de transmisión. Estamos hablando ya de baudios. Baudios es la unidad de medida de la señal de transmisión. Tenemos unos sensores que son sensores de colores, detecta 1.000.000 de colores, pero esos sensores ya no son de este tipo. Ya son sensores que envían señales de transmisión. También tenemos un sensor de peso, una báscula que le llaman, ya envía señal, ya no envía voltaje. Entonces, para que tengamos claro eso, por si ustedes se ponen a investigar, hay mucha diferencia. Preguntas, preguntas. Profe, entonces, Depende de la aplicación, ¿verdad? Porque tenemos algunos sensores que trabajan con voltaje, que son necesarios en la industria y hay sensores que trabajan con señales, o sea, los dos los necesitamos y hay sensores que son digitales, también los necesitamos. De todos este tipo de sensores necesitamos. No hay uno que sea mejor, ¿va? Que todos necesitamos. Es como decir en un equipo de fútbol, los ¿va? análogos. Que son mejores, ¿va? Si los delanteros o los defensas, y al final necesitamos de los dos, ¿no? Mediocampistas y todo. Entonces en una máquina igual necesitamos sensores digitales, análogos, de señal, de todo. De todo. Cuesta más cuesta más programar estos de señal, ¿no? Cuesta un poquito más. Manda, ¿quién más me quería platicar? Yo, profesor, una pregunta, los joysticks son análogos, entonces. Son análogos.
Los joysticks son análogos. Los joysticks son análogos. ¿Y nosotros vamos a hacer algún proyecto con eso o solo o no? Vamos a dejar uno que les había mencionado, que es con el motorcito, es como un brazo robótico, pero queda a discreción si ustedes van a usar joystick o van a usar un potenciómetro. Nosotros lo vamos a explicar con potenciómetro. Al final el joystick es una resistencia variable, ¿no? Exactamente. Fíjense que de eso hemos hablado con los de Sexto, porque como reparamos con ellos en taller, nos dedicamos a reparar, les han llegado reparaciones de consolas y de controles, ¿verdad? Entonces, y platicamos de que como la mayoría de gente ahorita en la pandemia, pues no sale, entonces se dedica a jugar, ¿verdad? Se dedica a jugar y todo. Entonces hay que darle mantenimiento, hay que reparar. Entonces sí, está dando eso, está dando eso. Tengo un amigo que trabaja en Radio Shark y dice que cuando llegaron los Play 5 se peleaban por llevarse los Play 5. Entonces yo le digo, pero si son caros, ¿verdad? No son baratos. Y me dice, pero si hay dinero va para comprar eso. Se fueron rápido, dice que como 2 horas duraron ahí en la tienda y se fueron, no sé cuánto, como 40 creo, consolas. La gente anda ahí jugando, ¿no? Sí, sí, hombre, eso también de reparar teléfonos da bastante, ustedes, da bastante. Sí hay que tener un poco de herramienta especial, ¿no? Eso sí, hay que invertir un poco en herramienta, pero sí da bastante. ¿Quién no tiene celular ahora, no? Hasta el chucho tiene el celular. Y hay quienes tienen hasta 2 celulares. Entonces, se arruina y es trabajo para nosotros. Ya aquí electrónica tenemos trabajo para tiempo, ustedes. Pero pongámosle ganas, ¿no? Porque si no sabemos, pues por gusto. Televisores, ¿quién no tiene televisores ahora? A mis alumnos ahí de sexto les están llegando un montón de reparaciones, a mí también. Tengo aquí amontonado reparaciones, gracias a Dios, hay trabajo, ¿no? Entonces no me voy a abasto también con todo lo que tengo que hacer. Pero ¿quién no tiene televisores? Y no tienen un televisor, tienen por lo menos unos dos televisores. Y cuando se va la energía eléctrica y todo, ahí me están llamando, fíjate que se arruinó el televisor. Fíjense, entonces sí hay trabajo. Instalador de cámaras, también, ¿verdad? Todos los negocios quieren poner cámaras por los ladrones. Todo el mundo quiere poner cámaras. En las noticias salen ahí los accidentes y todo, y tal comercio tiene cámaras y ahí quedó evidencia del accidente, ¿no? Entonces también hay, ¿no? En los carros también quieren instalar alarmas, quieren instalar GPS, quieren instalarle neblineras, quieren hacerle un montón de cosas a los carros. Hay chance para nosotros. Vámonos pilas, ahí está el dinero. Este, y con esto ustedes dicen, entonces veamos reparaciones nada más y no veamos esto que estamos viendo, ¿no?
pero el diseño también da bastante. Profe, y hablando de reparación, fíjese que mi mamá arruinó ¿cómo se llama? Una batidora y abrí, pero no doy ni qué se la arruinó porque solo vi un motor, era lo único que traía. Eh, sí, ¿cómo se llama? Estos traen un termofusible, como es una bobina, trae un termofusible, lo trae escondido. Viene en un como tape que trae la bobina, es tape, sí se llama tape, pero es tape térmico, es un tape especial. Ahí viene el termofusible, entonces, bueno, hay que hacerle varias pruebas, ¿verdad? Hay que hacerle varias pruebas, pero ya resolviendo ahí la reparación de una vez, la mayoría es el termofusible. Entonces hay que desarmar con cuidado ahí parte de la bobina y ahí está el termofusible, es un fusible, ¿verdad? Se quema por la temperatura. La usaron mucho tiempo seguido, digo yo, se sobrecalentó y se quemó. O una sobrecarga eléctrica. Entonces se cambia, cuesta en algunas electrónicas 3 4 y en algunas otras cuesta como 7 quetzales. Se cambia y se cobra ya por lo menos 75 a 100 quetzales, dependiendo la marca y el cliente que sea, ¿va? Entonces ahí ya vamos teniendo ganancia, ya vamos teniendo ganancia. Una reparación sencilla, no digamos de un televisor o de una consola, se tiene que cobrar 350, 500 quetzales y se gasta así mucho 50 quetzales. Ahí está el negocio. Ah, bueno, profe, entonces gracias por resolver. Quiere me envía fotos y yo le Sí. indico ahí más o menos por dónde está el termofusible y lo cambio. Bueno, está ahí. Vamos a ponerlo aquí con este pic porque es la información que tengo. La información que tengo aquí en mi cuadernito cuando yo lo estaba haciendo, cuando yo estaba redactando este cuadernito y todo. Solo trabajábamos con este PIC. Conforme los años hemos avanzado a la familia 18, que es un poco mejor, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo la información de este. Pero solo cambia en esto que estoy escribiendo aquí. Cuenta con 8 entradas. Entradas. Creo que el 18 que ustedes utilizan tiene como 17, si no estoy mal. Ustedes me corrigen. Esto nos referimos de que este PIC 16 tiene 8 puertos analógicos nada más. Que van desde el AN0 al AN7. Creo que el 18 va hasta la AN16 o 17. Si alguien me puede confirmar ahí, se los agradecería. Solo eso cambiaría, solo eso cambiaría. Toda la demás información que voy a copiar es para ambos PIC. Entonces les decía, entonces, profe, ¿por qué estamos viendo esto? Veamos reparación de una vez así de lleno, ¿no? Porque el diseño también da dinero y creo que hasta mi experiencia, ¿no? Lo que más da dinero es diseñar. Lo que más da dinero es diseñar, por ejemplo, meterme en una constructora, ¿va? Están construyendo apartamentos y miren, entonces yo le pongo ahí algo automático en los apartamentos o algo así, estar pilas también, ¿verdad? Y en las gasolineras, mire, le pongo luz automática, le pongo los display ahí automáticos, cosas así. Ahí es donde está el dinero, porque se ve más ganancia. No es como una reparación, está bien, en una reparación me tardo una hora, pongámosle, y me voy a ganar 300 quetzales, está bien, ¿verdad? En una hora ganar 300. Y el sueldo mínimo creo que está como en 80 quetzales que ganan diario, trabajando 8 horas, ¿verdad? Pobres.
8 horas, digamos, ganan 100 quetzales al día. Y ganarme 300 en una hora está bien. Pero en este tipo de proyectos ya no estamos hablando ya de miles de quetzales, ¿no? Entonces, también es importante ver esto. Profe, pero también en la programación se gana mucho, digamos, así como la creación de aplicaciones como lo es Microsoft y Facebook. Sí, sí, olvídese, ahí estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? De hecho, profe, la programación es lo mejor pagado aquí en Guatemala. Imagínese, sí. Sí. Es algo que está ahí y va a tener, ¿verdad? Bastante campo durante muchos años. Nos vamos a morir y esto va a seguir y avanzando y avanzando. Y ahí el compañero se fue hasta Facebook y todo, ¿verdad? Sería bonito trabajar ahí en Facebook, imagínate. Aquí en Guatemala hay una empresa de Google y aparte de que ganan bien, los tratan bien porque tienen una sala ahí para ir a jugar billar, digamos, a la hora del recreo, van a jugar billar, hay ahí comida, si ustedes quieren un hot dog, solo lo piden, una hamburguesa ahí, lo piden, quieren una coca, ahí está, los tratan bien, son unas empresas, pero buenas ustedes. Profe, yo creo que ellos se basan en si sus empleados están bien y el trabajo va a fluir mejor. Exactamente, así es, exactamente lo mismo, los tratan bien para que hagan bien su chance. Es, entonces ahí estamos siguiendo ahí estamos tirándole ahí alto, estamos apuntando alto ahí a las empresas altas. Pero yo puedo crear mi empresa, yo soy de ese pensamiento de que la forma de hacer dinero y salir adelante acá en nuestro país y en todos los países, creo yo, es uno formando su empresa. Yo soy de ese pensamiento y he tratado de inculcárselos ahorita a todos los alumnos, pero a los de sexto les digo, está bien, busquen su trabajo y todo, pero pongan su taller. Así como yo, miren, tengo ahí mi trabajo, digamos, aquí en el colegio, pero tengo ahí mi tallercito, vendo mi pequeña electrónica, ahí vamos, y ahí vamos, ¿no? Entonces, miren, dice el módulo convertidor análogo a digital del PIC 16 cuenta con 8 entradas. El 18 ya vimos de que cuenta con más de 8 entradas. Eso es lo único que va a cambiar. Y dice el ADC provee una conversión de 10 bits. Esto se aplica para las dos familias, ¿verdad? La familia 16 y la familia 18. 10 bits de resolución con voltajes de referencia programable. Ahorita vamos a entender un poco esto, qué nos referimos con voltaje de referencia. Entonces, acá lo que estoy escribiendo con azul ya es una instrucción de MicroBasic. Le estoy poniendo addcon 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes son observadores, addcon, pues lo leemos juntos, pero es ADC. Miren, ADC on. Ya que estoy encendiendo el ADC. Pero como lo leemos junto, addcon, pues decimos solo una instrucción, pero estoy diciendo ADC on. Y 0, ¿por qué 0? ¿Por qué 0? ¿O qué significa este 0? Dice que controla la operación del módulo ADC. Profe, y aquí vamos a ver cómo es programar ¿cómo se llama? El sistema ARM. No nos da tiempo de ver tanto aquí.
no nos da tiempo, tienen que ir estudiando eso también les digo yo a los de sexto, ahorita ya el otro año busquen, y lo ideal sería entrar a la U, pero si no, saquen un curso hasta de chef o de corte y confección o algo, pero es importante seguir estudiando, estudiar algo. Bueno, vean aquí tenemos add con 0. Add con 0 dice que controla la operación del módulo ADC. Y add con 1 controla la configuración del módulo ADC. Entonces, ya vamos a ver para qué nos sirve cada uno. El que nosotros vamos a utilizar es el 0. Pero aquí están las dos explicaciones. Miren. Ahí están las dos explicaciones. Entonces les decía, ustedes me dicen cuando pueda cambiar de página, de que esto de programación, de diseñar, ustedes pueden crear algo, de que eso es lo que yo voy a, de que despierten ahí su imaginación, no todo está inventado ya, pueden hacer un sistema ahí de una aplicación en el teléfono y que abra el portón de la casa o que abra el portón de una colonia, digamos, ¿no? Para ya no usar tarjetas, que han visto que en las colonias los que pagan ahí tienen su tarjeta, la pasan y abre. Pero puede ser desde el teléfono o algo que se le instale al carro para... Como los humanos cada vez somos más huevones, ¿verdad? Somos más haraganes. Es para que los vecinos ya ni siquiera tengan que bajar la ventana de su vidrio y sacar la mano y poner la tarjeta ahí. Y ya no, va, solo que detecte mi carro o que le ponga un marbete y ese marbete tenga una señal y ya que detecte mi carro y abra sin necesidad ya ni estirar la mano, ¿no? O desde el teléfono que lo haga o algo así, ¿no? O que la colonia ya sepa a qué hora voy a llegar o algo, no sé, ¿no? Tantas cosas que hay. ¿Qué puedo cambiar? Yo creo que ya. Bueno, entonces pongámosle ganas, hombre. Vamos a tener, creo que alguien quiere entrar o alguien quiere entrar. Michael, levantó tarde. Entonces así está la cosa, ustedes. 2, 3, 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, miren. Este que está aquí primerito se llama A, D, F, M. El segundo se llama A, D, C, S2. Estos dos no tienen nombre, pobrecitos. El otro se llama PCF, G3. Toda esa información está en la hoja de datos también del PIC. PCF, G2, PCF, G3, no, G1 y PCF,
FG0. Entonces, este es el bit número 1, el bit 2, el bit 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahí está, miren, ahí tienen los nombres. Vamos a tratar de no copiar mucha teoría. Vamos a tratar de no copiar mucha teoría. Los bits que nos interesan de este registro, dice, son el conjunto de P, C, F, 3, FG 3, hasta PCFG 0. Esos son los que nos interesan. Nos sirven para seleccionar terminales del MC. Ya saben qué significa microcontrolador. Serán terminales usadas como entradas analógicas o digitales. ¿Y cuáles serán? Como voltaje de referencia. Miren. Entonces, la que nos van a servir o la que nos interesa más son estos 4 bits. Miren, estos 4 bits. Por lo tanto, estas las vamos a colocar en 0 siempre. Los primeros 4 los vamos a colocar en 0 siempre. Esto es porque no tienen nombre. Esto es porque no tienen nombre, ¿verdad? Y esto es porque con 0 lo vamos a activar. Entonces ahí lo vamos a dejar ahí. ¿Preguntas? Profe, ¿y del bit 1 al 4 qué dijo que iba? Aquí sí puede cambiar. Aquí sí puede cambiar la combinación. Digamos, puedo tener esta combinación, puedo tener esta otra combinación. Esas combinaciones sí van a cambiar. Esos 4 bits sí pueden cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Veamos una imagen, la voy a quitar por un momento. ¿De dónde voy a sacar estas combinaciones? Es de la tablita que ustedes pegaron. Tabla de ADC PIC 16F. Vamos a ver si nos aparece así. De esta tablita, miren. Ahí dice, miren. Ustedes ya la tienen que tener pegada en su cuaderno, se supone, ¿no? PCFG. Miren. Del 3 al 0, yo pongo esta combinación, miren. Entonces la primera, si yo pongo en 0 todo, nos dice que sirve para declarar todos los puertos analógicos. Todos van a ser analógicos. Si yo pongo la otra combinación que sería 0, 0, 0, 1, me va a servir el analógico 3, que sería de ver en qué terminal está, en qué puerto. Nos va a funcionar como voltaje de referencia positivo. Ya vamos a ver para qué nos sirve eso.
La siguiente combinación, 0010, nos declara el analógico 7 como digital, el analógico 6 como digital, el analógico 5 como digital, el analógico 4 lo va a declarar como analógico, el 3 como analógico, el 2 como analógico, el 1 como analógico y el 0 como analógico. No sé si me van entendiendo ahí. O sea que estos 4 podemos cambiar la combinación según lo que yo necesite. Miren, aquí está la tablita esta. Según lo que yo necesite, digamos de que yo necesito únicamente el analógico 0. El analógico 0 que está en el RA0. Solo ese necesito como digital. Perdón. No se borra aquí. Solo el analógico 0 lo necesito como analógico y todos los demás como digital. Este analógico está en el RA0. En el RA0 y todos los demás los necesito como digital. Entonces la que voy a utilizar es esta penúltima que está aquí, miren. Porque me está declarando solo el A0 como analógico y todos los demás como digital, vean. Todos los demás como digital. Voy a conectar sensores digitales en todos los demás, solo en el RA0 voy a conectar un analógico. Por lo tanto, yo tendría que poner, ¿qué hice? Yo tendría que poner la combinación 0, 0, 0, 0, los 4 primeros ceros, y los otros tengo que poner esta combinación que está aquí. Aquí. Tendría que poner 1, 1, 1, 0. Entonces ya el PIC detecta que solo el RA0 va a ser análogo. Análogo. Todos los demás van a ser digitales. No sé si me van entendiendo ahí un poquito. Profe, ya me surge una duda. Es decir, los ¿Sí? primeros 4 ceros que puso, porque los primeros 4 ceros son que todos son análogos, Los pero primeros, después puso la combinación de 1, 1, 1, 0, pero es decir, tengo que poner igual las dos combinaciones, ¿no? sí, sí, porque como el PIC detecta 8 bits, entonces estos 4 ceros que estamos poniendo acá siempre van a ir en cero. Siempre. Es de ley. O Lo que sea va acá. que tengo que poner primero los 4 ceros siempre y después la combinación que quiero usar. Exactamente. Tiene que poner siempre los 4 ceros y luego la combinación que usted quiere usar. Luego la combinación que usted quiere usar. Vamos a ver aquí. Borremos esto y se nos queda ahí. Entonces, por eso aquí, miren, trae, por ejemplo, la terminal número 8, miren, es el RE0, pero tenemos el analógico 5 ahí en esa terminal. ¿Sí, ya lo vieron? Sí, profe. En la terminal 9 tenemos el RE1, pero tenemos el analógico 6. ¿Vean? En la terminal 10 tenemos el RE2, pero tenemos el analógico 7. El analógico 0, miren, está en RA0. Analógico 0 está en RA0. Digamos de que aquí yo quiero conectar un sensor analógico y en todos los demás uno digital. Pongo esa combinación binaria. ¿Pero por qué la pongo? ¿Qué pasó aquí? Vean ustedes que están tocando ahí el timbre bien feo. Ustedes se colgaron ahí del timbre. Claro, fue un patojo ahí jugando tocatimbres. Bueno, sí, sí me van entendiendo. Si me van entendiendo ahí, por favor, díganme que sí.
o digan que no. Se traba esta compu. Profe, yo Más o menos. de los ceros no entiendo. Porque un ejemplo ahí donde está la combinación para señalar más fácil, donde está 1, 0, 0, 0, porque ahí todo está en analógico. Pero, Y abajo parece que ya no. en 1, 0, 0, 1 está digital y analógico también. Espérame. Otra vez en la combinación donde está 001 aquí. En esta que está aquí. No. No, la de 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Esta. Ajá. 1, 0, 0. Vaya, si yo pongo esta combinación binaria, me está diciendo que el analógico 7 va a ser como entrada analógica, el analógico 6 lo voy a declarar como analógico, este también. Todos van a ser analógicos. Eso me dice usted. Sí, profe, eso era. Vaya. Y si nos damos cuenta, vamos a ver. Este también. Casi todos van a ser analógicos. Y este también. ¿Cuál es la diferencia ahí? De que este tiene como voltaje de referencia positivo y voltaje de referencia negativo. Este que está aquí solo tiene uno de referencia positivo y este que está aquí no tiene ningún voltaje de referencia. O sea, aquí tenemos varias combinaciones, ninguna se repite, ninguna es igual dentro de lo que está aquí, ninguna es igual. Ninguna es igual, si ustedes se ponen a revisar ahí, ninguna es igual. Entonces yo lo que tengo que escoger es una combinación binaria de aquí, según lo que yo necesite, de cuántos sensores analógicos voy a conectar o cuántos digitales. Pero algunos tienen voltaje de referencia. ¿Por qué voltaje de referencia? Hay algunos sensores, dibujemos así el sensor, que tiene acá positivo, tiene negativo, así como el motor, ¿va? Y tiene la señal. La señal. Hay sensores que trabajan con 5 voltios, que es la mayoría que nosotros vamos a trabajar acá, los sensores estudiantiles, digamos. Pero hay sensores que trabajan con 12 voltios, pongamos. Hay sensores que trabajan con fuentes bipolares, utilizan más 12 voltios, utilizan menos 12 voltios y utilizan negativo. Entonces, si nosotros tenemos un sensor así, no hay ningún problema porque el PIC trabaja con 5 voltios. O sea, lo que hace acá es como un comparador. Este convertidor es un comparador, va comparando cuánto lo que entra con lo que yo tengo de referencia, igual que el tester es comparador, ¿no? Compara. Si tengo un sensor que trabaja con 12 voltios, ya no lo puedo comparar con el voltaje del PIC. Entonces es necesario colocarle un voltaje de referencia. O sea que yo necesito conectarle 12 voltios al PIC, pero no 12 voltios en la alimentación. No le voy a conectar 12 voltios en la alimentación, ¿verdad? Sino que le voy a conectar los 12 voltios donde dice acá voltaje de referencia positivo, ahí en el analógico 3. Si le conecto 12 voltios en VCC y en VDD, pues ahí lo voy a quemar, ¿va? Voltaje positivo de referencia, por eso me dice sí. Es como el MOOC, profe. ¿Qué manda? Es como el MOOC. Como el MOC. ¿Cómo trabaja el MOC? Que en un extremo tiene el voltaje que va a utilizar y en el otro utiliza el voltaje de potencia. Sí, ajá, digámoslo así. Utiliza 2 voltajes, ¿no?
Y hay sensores que trabajan con fuentes bipolares, quiere decir de que tengo más 12 voltios, tengo menos 12 voltios, se sigue trabajando esto, y tengo la señal. Entonces, por eso aquí me aparece voltaje positivo y voltaje negativo. Miren, voltaje de referencia negativo y voltaje de referencia positivo. Aquí, miren. Entonces, hay sensores de este tipo. Entonces, yo necesito colocar esta combinaria, aunque se parezca a otra. Que miren, las primeras dos se parecen porque todos son analógicos en la primera. En la segunda también son analógicos, lo único que el analógico 3 me funciona como voltaje referencia positivo. Entonces ahí está la diferencia. Cuesta un poco, ¿no? Entonces, la D acá significa cuál quiero como digital y cuál quiero como analógico. Entradas, estamos hablando de entradas, no de salidas. Estamos hablando de entradas, solo entradas. Solo puede recibir señal analógica. El PIC también puede dar señal analógica, puede dar frecuencias y puede dar todo eso. Pero es otro tipo de instrucción, ¿va? Es otro tipo de instrucción. Al momento estamos viendo como entradas nada más. Cuál quiero como entrada digital y cuál quiero como entrada analógica. Pregunten, por favor, si tienen dudas. Si no se entendió mucho, por favor, pregunten. Sin pena, lo podemos repetir o podemos ver qué hacemos. Profe, y al utilizar una combinación ya tenemos disponibles los 8 puertos del PIC. Al utilizar la combinación, dice, Sí, o sea, ya cualquier tenemos combinación ya disponible tendríamos acceso a los 8 puertos. a los 8 puertos, sí, a los 8 puertos. Esos 8 puertos del analógico 0 al analógico 7 están distribuidos entre el puerto A y el E. Entre el puerto A y el E de elefante. Profe, El A y el eh, elefante. ¿Sí? como curiosidad, ¿qué tiene de especial la combinación de 011X? Porque veo que es el único que tiene una letra. Ah, bueno, sí, sí, sí. Este está escrito en hexadecimal, esta X. Cuando le ponen esta X, mire, se da cuenta acá, lo único que cambia también es el voltaje de referencia. O sea que aquí no vamos a utilizar el voltaje de referencia del PIC. Aquí no vamos a utilizar el voltaje de referencia del PIC. A eso se refiere. Es el único que tiene una letra por ahí. Ajá. ¿Y por qué no vamos a utilizar el voltaje de referencia del PIC? Porque va a ser entrada digital, entonces 0 y 1 no hay problema. No hay con quién compararlo. No tenemos con quién compararlo, ¿no? Porque el comparador solo me sirve para los analógicos, ¿no? Entonces, si ahí más o menos digital, pues es lo normal que hemos trabajado, no necesitamos. ¿Y la última columna qué significa, profe? La última columna es cuántos analógicos estoy utilizando. Aquí estoy utilizando 8 y dejo 0 de digitales, ¿no? Entonces aquí estoy utilizando 0 analógicos. Estoy utilizando 0 analógicos, todos son digitales. En esta última estoy utilizando un analógico, por eso dice 1. Estoy utilizando 2 de referencia de voltaje. En el otro estoy usando un analógico y estoy utilizando 0 puertos de referencia. Eso significa. Uno
otra pregunta. Todavía no hemos hecho ejemplos de cómo se llama. Ahorita los vamos a hacer. Ahorita no, ¿va? Porque no nos da tiempo. Pero preguntas con lo que vimos hoy. Tienen que tener pegada esa tablita. Tienen que tener pegada esa tablita. Profe, y eso de voltaje de referencia positivo y negativo, lo brinda el PIC, Estos que están acá. ¿sí? No, eso no lo brinda el PIC, porque el PIC solo funciona con 5 voltios. Entonces, sin un sensor de 5 voltios, no es necesario colocarle ninguna combinación que tenga voltaje de referencia. Ahora, si mi sensor trabaja con más de 5 voltios, es necesario colocarle un voltaje de referencia. Entonces, de la misma fuente que voy a alimentar este sensor, de la misma fuente que voy a alimentar este sensor, tengo que meterle al PIC. Pero ya quedamos de que no es en alimentación del PIC. No es en alimentación del PIC, sino que es en estos puertos. No le voy a meter 12 voltios al PIC, sino que es en estos puertos. En el analógico 3. ¿Dónde está el analógico 3? Veamos. El analógico 3. Vamos a ver dónde está. El analógico 3. Analógico 3 está en el RA3. Miren, y ahí dice voltaje referencia positivo. En el analógico 3. Ahí es donde le voy a poner 12 voltios positivos de otra fuente externa. Si se lo pongo aquí en A11, ya me volé el PIC. Le puedo meter 12 voltios, pero acá donde dice RA3, en la terminal número 5. Y yo tengo un sensor que trabaja con voltaje positivo y negativo. Entonces yo tengo que utilizar una de estas combinaciones. Miren que utiliza voltaje referencia positivo y voltaje referencia negativo. Está en el A3 y en el analógico 2. Veamos dónde queda. Aquí está, miren. En la 4 y en la 5, ahí tengo que meter ya sea 24, 36 voltios, lo que el sensor trabaje. La mayoría trabaja con 12. Hay algunos 24 todavía llegan a trabajar. Y la mayoría 5 voltios. La mayoría 5 voltios. Hay sensores que trabajan con voltaje alterno también. Hay sensores que trabajan con voltaje alterno. Entonces, en este caso habría que buscar algún tipo de conversión para poderlo convertir a directo, para poder tomar ahí la señal. La mayoría de estos sensores traen su diagrama ahí de conexión. Vamos a ver uno. Sensor inductivo AC, pongamos. Miren. Traen su diagramita. Se le conecta aquí una carga para que podamos leerlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y con esas combinaciones se pueden utilizar como puertos normales, por así decirlo, para programar la LCD o algo así. Sí, habría que aclararlos como digitales, ¿no? Miren ahí con contactores y lo que ustedes están viendo también.
Bueno, hay cantidad enorme de sensores. A los sensores es lo que le da vida a las máquinas. Los sensores. Bueno, muchachos, entonces el siguiente día vamos a seguir hablando sobre esto. Vayan a descansar, les debo 4 minutos. Y hasta la próxima, si no hay ninguna otra duda.